Todos conocemos alguna historia acerca de algún infame personaje que termina cayendo en la realización de actos atroces. Desde los más conocidos como Jeffrey Dahmer, Ed Gein o John Wayne Gacy, los cuales fueron asesinos en serie que sembraron terror en sus localidades y que quedarían inmortalizados en la cultura popular gracias a las diferentes películas, series de televisión, documentales y libros escritos acerca de ellos y sus violentos actos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en Latinoamérica también han existido esta clase de personajes iguales e incluso hasta más brutales que sus contrapartes anglosajonas? En esta ocasión, me gustaría enfocarme en esos asesinos que tomaron como lugar de origen para sus crímenes el país de México. Sin más que añadir, les presento el iceberg de los asesinos de México. Daniel Audiel López Martínez, nacido en 1974 en Villacorso, Chiapas, en donde viviría hasta el año de 1998 cuando cometería su primer crimen, asesinando a otro hombre durante una riña y siendo sentenciado a 8 años de prisión. Después de salir en libertad, en el año 2006 se mudaría a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde terminaría dedicándose a la venta de sustancias ilícitas, volviéndose miembro del grupo delictivo llamado La Línea, la cual es una facción del cartel de Juárez dedicada a la ejecución y ataque, siendo conformada por policías y militares que entrenan a sus reclutas en diferentes tácticas de combate. Daniel distribuía drogas en un bar local llamado Salón Sinaloa. Para estas fechas, Daniel ya mantenía una relación sentimental con María Esther Aguirre, de 42 años de edad, y en algún punto de la relación, el propio Daniel se autoconvencería de que su pareja sentimental le era infiel, lo que lo llevaría a asesinarla en noviembre del 2006, disparándole con un arma de fuego en su casa en la colonia San Felipe de Ciudad Juárez. En 2008 cometería un crimen similar con una nueva pareja, Dolores Rodríguez López, de 27 años de edad, a quien apuñaló en el abdomen en 3 ocasiones. En 2010 asesinó a una tercera pareja, de nombre Teresa Carballo Flores, de 30 años de edad, a quien también apuñaló. En todos los casos, estaba convencido de que sus parejas le eran infiel. Finalmente, el 3 de abril del 2010, asesinó a Carmen Ivonne Caballero González, de 34 años de edad, y a su hija de 6 años, a quienes les disparó en su casa en la colonia Anapra, abandonando sus cuerpos en un lote baldío a las afueras de la ciudad. Caballero González era la hermana de la nueva pareja de Daniel. Ella se oponía firmemente a la relación, y este sería el motivo por el cual terminaría asesinada. Daniel huiría a su ciudad natal en Chiapas, cuando el 24 de noviembre del 2010 se emitiría una orden de aprehensión en su contra por el asesinato de Carmen Ivonne, aunque terminaría aprehendido en enero del 2011 y trasladado de vuelta a Ciudad Juárez, donde terminaría confesando el asesinato de sus anteriores parejas sentimentales, junto con otros 2 asesinatos, por lo que al final Daniel, ahora apodado el asesino celoso, terminaría recibiendo una cadena perpetua. Cristina Soledad Sánchez Esquivel, nacida en Nuevo León en 1979, es una asesina en serie que estuvo activa en 2010 en el municipio de García, en donde asesinó entre 5 y 6 personas, todas de género masculino, dedicadas al oficio de taxistas, ganándose así su apodo de la Mata Taxistas. Cristina Sánchez nacería en una familia de escasos recursos. Durante su infancia, sería víctima de abusos sexuales en múltiples ocasiones y terminaría embarazada a temprana edad, dando a luz a su primera hija a los 16 años. Sería el 4 de junio del 2010, el día en que terminaría siendo capturada en el mismo municipio en donde cometería sus crímenes, todo gracias a un taxista que la acusó de robo y agresión sin saber que estuvo a punto de ser otra víctima más de Cristina.
Fue gracias a este reporte, junto al de otra víctima que también pudo escapar de Cristina, que se descubrirían varias carpetas a su nombre, por delitos menores, y al momento de su captura terminaría confesando los asesinatos, los cuales cometía con la ayuda de un cómplice de nombre Aarón Herrera Sánchez. Cristina se encargaba de atraer a las víctimas para después llevarlos a donde se encontraba Aarón. Ahí procedían a apuñalarlos y tirarlos a un pozo en un cerro que se encontraba sobre un paraje en la carretera a tan solo 5 kilómetros de García, Nuevo León. El caso llamaría bastante la atención debido a las declaraciones de la propia Cristina, en donde se dejaba ver una actitud antisocial, insensible al dolor ajeno y sin remordimientos por sus actos, llegando incluso al sadismo. Para Cristina, esta era su forma de venganza en contra del género masculino por los abusos que sufrió durante toda su vida. Alejandro Félix Carrillo, nacido el 5 de mayo de 1985, en el seno de una familia humilde a las afueras de Durango. Alejandro crecería en un entorno marcado por la pobreza y la falta de oportunidades, hecho por el cual crecería resentido con su situación, haciendo que se inclinase a los comportamientos delictivos desde muy joven. Aunque no se tienen registros ni testimonios, probablemente Alejandro comenzaría cometiendo crímenes pequeños como hurtos o asaltos. Pero su primer caso atribuido sería cuando él tenía la edad de 16 años, mismo que ocurriría en el 2001 en el poblado de Ignacio López Rayón, luego de supuestamente verse envuelto en el homicidio de Ricardo Rubalcaba Félix, por lo que estuvo preso algunos años, aunque sería liberado por falta de evidencia en su participación directa en el asesinato, porque a pesar de haber sido liberado, aún temía volver a ser capturado. Aún así, Alejandro regresaría a Durango a finales de marzo del 2009. Comenzarían los actos del ahora conocido como el secuestrador de Durango, cuando Alejandro privaría de la libertad a Bernardo Félix León y Manuel Félix Rodríguez, de 80 y 59 años respectivamente, los cuales eran el propio abuelo y tío de Alejandro. Este exigía 500,000 pesos por la liberación a sus familiares. A los pocos días, también se reportaría la desaparición de Nabor Castillo López, de 33 años de edad, perteneciente a la misma localidad del llamado secuestrador de Durango, aunque sería la propia familia de Alejandro quienes lo señalarían como el principal sospechoso, debido a diversos comportamientos agresivos y amenazas en contra de su propia familia. El caso fue tomando notoriedad a nivel local y nacional, lo que intensificaría la búsqueda de parte de las autoridades por encontrar al secuestrador, la cual se prolongaría por varias semanas en las que Alejandro logró evadir a la justicia. Sería, finalmente, el 7 de abril del mismo 2009, cuando Alejandro sería interceptado mientras iba a bordo de una motocicleta en los terrenos de Valle Verde. Aunque lograría correr con la intención de escapar y al verse acorralado, decidiría quitarse la vida al darse un tiro con un arma de fuego que llevaba consigo mismo. El caso se terminaría por resolver cuando los investigadores llegarían para revisar la casa en donde vivía Alejandro, y ahí es donde descubrirían los restos enterrados en el patio del hogar de Bernardo y Manuel. Cabe recalcar que la propiedad pertenecía a Bernardo, el propio abuelo de Alejandro. Andrés Ulises Castillo Villarreal, nacido en Chihuahua en 1980, mejor conocido como el descuartizador de Chihuahua. Es un asesino serial que abusó y asesinó al menos a 3 hombres y un adolescente entre 2009 y 2015, habiendo confesado al menos 12 asesinatos. Castillo solía traer a sus víctimas, hombres jóvenes adictos, con la promesa de regalarles metanfetaminas, llevándolos a lugares apartados de la ciudad o en su propia casa, en donde los drogaba y golpeaba en la cabeza con objetos contundentes para incapacitarlos y proceder a abusar de ellos, solo para después seguirlos golpeando hasta matarlos. Desmembraba los cuerpos con una cegueta, para luego transportar los restos en una carretilla, para abandonarlos en un lugar baldío en donde los ocultaba parcialmente, siempre dejando un juguete encima de los lugares en donde estaban los restos, a forma de firma.
Pero el 6 de enero del 2016, en la colonia Vista Cerro Grande, fue detenido Andrés Castillo en posesión de varias dosis de metanfetaminas, en donde las autoridades terminarían sorprendidas que lo que parecía ser una detención de un narcomenudista sería en realidad la captura de uno de los asesinos en serie más sádicos de México. Andrés Castillo confesaría haber cometido al menos 12 asesinatos, pero con las sospechas que podía estar relacionado con la muerte de hasta 20 personas. Este terminaría siendo sentenciado a 120 años de prisión. Andrés Castillo sería perfilado como un psicópata y sádico, quien habría sufrido abusos sexuales en repetidas ocasiones, en donde él se veía a sí mismo de niño en sus víctimas, en donde esta vez él sería el victimario y no la víctima, y precisamente por esto mismo dejaba juguetes en las escenas del crimen. Daniel Campos Castro, mejor conocido como el descuartizador de Coacalco, del cual no se tienen muchos registros sobre su vida, cometería sus asesinatos entre los años de 1997 y 1998. Daniel solía secuestrar a sus víctimas para abusar de ellas y después asesinarlas con un hacha. Luego procedía a descuartizar los cuerpos, que después abandonaba en carreteras o en canales de aguas negras, por la zona de Coacalco, Estado de México. La mayoría de sus víctimas eran mujeres jóvenes y niñas con edades que oscilaban entre los 10 a 18 años, pero sería hasta la aparición del cuerpo de una niña de nombre Elsa Jacqueline Oliva, de tan solo 10 años de edad, un 5 de febrero de 1997, que se lograría dar con el asesino. El cuerpo de Jacqueline apareció en un canal de aguas negras completamente descuartizado, sin extremidades ni cabeza cuyo cráneo sería encontrado días después por la misma zona. El cráneo sería el elemento que demostraría la identidad de la niña, ya que sus padres contaban con radiografías recientes debido a un pequeño accidente que tuvo Jacqueline al caer de un columpio. Junto con las pruebas de ADN se confirmaría la identidad de la víctima. Sería entonces el 29 de mayo de 1997 cuando sería detenido Daniel Campos Castro, ya que él mismo ya era sospechoso de otros 4 asesinatos de mujeres jóvenes que serían asesinadas y descuartizadas de la misma manera que Jacqueline. Al investigar en su departamento, encontrarían el suéter de la pequeña, por lo que sería arrestado, aunque al cumplir solo unos pocos años en prisión. Daniel sería liberado y la investigación sería cerrada por falta de ganas de las autoridades del Estado de México. Así también, la familia de Jacqueline sufriría negligencia por parte del Ministerio Público al no darle solución a la falta de entrega del cuerpo de la niña, el cual incluso terminaría en una fosa común. Fue después de bastante tiempo y de buscar entre muchísimos cadáveres que pudieron dar con los restos de la niña, los cuales serían sepultados 7 meses después de su desaparición. Daniel Campos Castro vive actualmente en libertad y se desconoce su paradero.